Bienvenidos a la clase de comportamiento de consumidor. Soy Alcibar Pila. En comportamiento del consumidor vamos a hablar cuáles son esas características que identifican a este grupo de personas que se transforman con un interés marcado para las empresas como un grupo homogéneo y determinar cuáles son sus necesidades para que la empresa pueda satisfacerlas con los mejores satisfactores que son sus productos o servicios, buscando obviamente una rentabilidad para la empresa. Iniciemos mencionando que el comportamiento del consumidor permite a todas las empresas comprender cómo y por qué los clientes toman sus decisiones de compra, lo que les permite crear una serie de productos, ofertar en el mercado una serie de productos que también pueden ser servicios mediante el uso de mensajes de marketing que llegan de una manera muy efectiva hasta estos clientes o consumidores, tratando de satisfacer sus necesidades. Además, busca mejorar la satisfacción misma de este cliente o de los clientes y, por supuesto, busca la lealtad de los mismos. En esta última instancia, me refiero a la lealtad de los clientes. Como resultado de esa lealtad que gana la empresa, pues va a ganar un aumento, un incremento en las ventas y por supuesto, si hay mayores ventas, la rentabilidad será mejor. Definamos entonces el comportamiento del consumidor y miremos también la importancia que tiene este para la empresa. Una de las definiciones, existen muchas, pero una de ellas nos dice que el comportamiento del consumidor lo que hace es estudiar la forma, la manera en que las personas, los clientes, seleccionan sus productos, sus servicios, ¿sí? Basados en una serie de factores que los vamos a revisar y esto a su vez permite a las empresas comprender las necesidades y deseos de estos clientes. Es importante señalar que para diseñar una estrategia de marketing que sea efectiva, pues las empresas deben considerar cuál es el valor que se le va a agregar a esos productos de tal manera que el cliente vea superada su expectativa. Si se logra esta superación de la expectativa del cliente, del consumidor, existe la gran probabilidad, un gran porcentaje, de que este cliente vuelva por otro producto, lo que se traduce en la fidelización de este cliente. Partamos entonces de este análisis de la evolución histórica del estudio del consumidor. Podemos decir que esto da inicio en la época en que se conoce como la economía clásica. Esta economía clásica tiene un enfoque en la utilidad y en las decisiones racionales que hacían las personas sobre los productos que consumían. Obviamente, los consumen para satisfacer sus necesidades. Recordemos entonces que para que se analice esta utilidad de estas decisiones racionales, existen varios aportes desde el punto de vista de la psicología y de la sociología, básicamente a inicios del siglo XX. Actualmente, los estudios han avanzado tanto que ahora se habla del neuromarketing y por supuesto del comportamiento digital de los clientes.
Entonces, esta evolución histórica del estudio del consumidor básicamente inicia en los años 1900 y tiene un periodo hasta los años 1930. Hemos dicho, se caracteriza porque la psicología y la sociología son y estudian la motivación y la actitud de la persona. Recordemos también que la revolución industrial que sufrió o que tuvo lugar alrededor de los años 1700 influyó en gran medida, sobre todo a nivel de empresas, para mejorar su producción. Pero también es destacable que en ese entonces, sí, hasta el siglo XVIII-XIX, principios del XX, todo lo que se producía era consumido por el mercado de ese entonces. De ahí que las motivaciones y las actitudes estaban en función de esa vida cotidiana de las personas que generalmente buscaban satisfacer sus necesidades básicas: alimentación, vestido, vivienda, seguridad. Y el desarrollo de los productos, pues lógicamente, todavía no estaba marcado, pese a que se dieron grandes inventos como la bombilla eléctrica, el automóvil o el motor de combustión interna, ¿sí? Y esto provocó que la industria se acelere y, por supuesto, acelere la producción masiva de productos. Para los años de 1940 a 1950, luego de la Segunda Guerra Mundial, una vez que finalizó esta Segunda Guerra Mundial, la economía y el marketing generaron modelos racionales de consumo. Cabe destacar que en el periodo anterior hasta 1930, sobre todo en Estados Unidos, se dio la Gran Depresión, que afectó también a Europa y, por supuesto, en muchas regiones a nivel global. Esta Gran Depresión lo que hizo fue sumir en una contracción económica a las poblaciones, a los distintos países, en donde las personas pues simplemente buscaban satisfacer sus urgencias, sus necesidades más básicas, como vuelvo y repito, que eran la vivienda, la seguridad, la alimentación. Pero con el problema de los conflictos bélicos, estas economías tuvieron en muchos sitios, ¿sí?, se agravó la condición de estas sociedades, básicamente porque se destinaban los recursos disponibles para la fabricación de pertrechos o el aporte para la fabricación de material bélico. Una vez que terminó, sobre todo, y luego de la Primera y Segunda Guerra Mundial, en especial la Segunda, en donde todo ese conocimiento científico dedicado o enfocado al armamento bélico tenía que transformarse en un desarrollo tecnológico gracias a la paz, este desarrollo tecnológico enfocarse a la sociedad civil, básicamente. De tal manera que en muchos sitios, conocidos hoy como los países del primer mundo, aprovecharon el conocimiento de los científicos para desarrollar una nueva economía. También hay que destacar que la gente que luchó en estas guerras, sobre todo en la Segunda Guerra Mundial, una vez que se dio la paz, pues no tenían qué hacer o a dónde ir. Y los gobiernos tomaron una acertada decisión en el sentido de apoyar la producción de fábricas, de la industria, de todo tipo de empresas, las cuales obviamente dieron trabajo a la gente civil y, por supuesto, a las personas que retornaron de la guerra. Esto se tradujo en un incremento
exponencial de la producción de bienes y servicios, la cual fue asumida o absorbida por las distintas poblaciones, especialmente, decía, de Estados Unidos y de Europa. Sin embargo, también en el Asia, este auge no fue extraño, especialmente en Japón. China se mantuvo un poco al margen porque su gobierno de ese entonces todavía no ingresaba en esta onda del desarrollo económico. Podemos decir también que tanto la economía como el marketing y ese desarrollo de los modelos racionales a partir de los años 40 hasta los 50 provocó un incremento también, sobre todo gracias a la innovación de productos. Esto fue muy bueno para la economía de estos países. Otros países como el Ecuador, lamentablemente, eh, estaba enfocado en la parte agrícola, pero lamentablemente digo, no surgió ese desarrollo tecnológico, sino que se enfocaron simplemente en el desarrollo agrícola. Y ni tanto un desarrollo agrícola, sino una producción agrícola, ¿sí? Basada obviamente en la fuerza de sus agricultores, más no en la tecnología como sucedió en otras latitudes. A partir de los años 60 hasta los 70 cambia esta visión de ya del marketing y se genera un enfoque multidisciplinario en donde la cultura es fundamental para la comprensión del consumidor o de los clientes en un mercado cada vez en expansión y también dinámico. Es ahí en donde tanto la cultura y dentro de esto la psicología advierte las percepciones, hay un mayor estudio de esas percepciones de las personas, ¿sí? Que junto a los valores pues conforman, ¿sí? Y modifican estos modelos racionales. De hecho, en los modelos racionales, lo que se hace es, pues, simplemente consumir lo que hay en el mercado, ¿sí? Se vende, se innovan los productos y, por supuesto, como decíamos, es absorbido por un mercado que va en crecimiento y tiene una mayor demanda por este tipo de bienes. Mientras que en el enfoque multidisciplinar, la empresa, la industria, advierte que el consumidor es más que un simple comprador y que busca satisfacer sus necesidades básicas. Por lo tanto, ese desarrollo basado en la cultura, basado en las percepciones y los valores, hace que se diversifiquen los productos, de tal manera que también las empresas empiezan a diversificarse en gran medida y la competencia se intensifica. Obviamente se intensifica para captar mayor cantidad de clientes, ¿sí? Expandirse en nuevos mercados, pero todos ellos siempre a nivel local. Me refiero a nivel de cada país. Eran pocas las empresas que en realidad tenían esa visión de expandirse a nivel internacional. Una de ellas, pues, justamente fue Coca-Cola. Generalmente las automotrices han tenido esa virtud también de expandir, pero más en cuanto a la cobertura con sus productos antes que con la instalación de sus fábricas en otros sitios. Ya hablaremos luego qué sucedió con esta situación. A partir de los años 80 y hasta los 90 se genera ya la teoría del comportamiento del consumidor. Pero basado en qué? En la publicidad, en los medios, y ya aparece una segmentación del consumidor. Este desarrollo se genera gracias a que el marketing innova tanto su estructura como su estudio del comportamiento del consumidor, tal punto que
Si ustedes se fijan y miramos fotografías de principios de siglo, de mediados de siglo, del siglo XX me refiero, y luego de los años 80, se advierte una gran innovación a nivel de publicidad. La publicidad, pues, es totalmente diferente, ya se enfocan en los clientes y existe, por supuesto, una segmentación en donde se van identificando grupos homogéneos para ofertar una diversidad de productos, de bienes y servicios, en definitiva, que los clientes demandan cada vez con mayor ímpetu. En los años 2000 hasta los 2010, el marketing se transforma gracias al desarrollo y a la innovación de la tecnología. Aparece el Internet. Por lo tanto, el marketing ya no es el marketing tradicional que busca diseñar productos para satisfacer mercados locales o mercados específicos. Es así que aparece el marketing digital. Si aparece esta gran novedad denominada Internet, pues inmediatamente el marketing advierte la potencialidad que tiene esta herramienta, ¿sí? Para llegar sobre todo a sitios donde nunca antes había llegado. Tal es así que se aprovechan, y gracias a los estudios también de la psicología, de la sociología, se establecen las bases del neuromarketing. ¿En qué consiste esto del neuromarketing? El neuromarketing lo que hace es, basado en ese estudio de las percepciones, los valores, la cultura que se hizo en los años 60, en los años 70, más la innovación de los años 80, de los 90, con el desarrollo industrial, con el aparecimiento ya de una tecnología cada vez más eh, beneficiosa que para el ser humano en el sentido de brindarle mayor tiempo, ¿sí? Para dedicarse a otras situaciones, pues el marketing digital aprovecha todas estas circunstancias para establecer patrones de conducta mediante el neuromarketing, tal es así que se aprovechan los estudios de los sentidos del ser humano. Los sentidos me refiero al tacto, el olfato, la vista, el gusto, el oído, ¿sí? Que son la base de este neuromarketing. ¿Por qué? Porque las percepciones que tenemos de un mundo, ¿sí? Que está ahí afuera por descubrir, los colores, pues las empresas aprovechan estas sensaciones para mejorar su oferta de bienes y servicios. Y a partir de los años 2010 hasta la actualidad, pues el consumidor se transforma en un consumidor global. Habíamos dicho que en el desarrollo del Internet lo que hizo es romper, atravesar las fronteras de todos los países, de tal manera que si antes en los años 80, en los años 90, vamos a dar un ejemplo en el Ecuador, que era muy típico, personas que tenían y podían viajar hasta hacia los Estados Unidos y retornaban con mercadería, vamos a decir, ropa, textiles, ¿no? Prendas de vestir, pues era muy apreciado, ¿no? El Made in USA, de tal manera que eso era prendas de vestir de calidad, ¿sí? Y que solamente se podía acceder si alguien venía de allá y ofertaba en el país. O había que, si se tenía dinero, viajar a Estados Unidos y traer su propia vestimenta, ¿verdad? Pero gracias, hemos dicho, al Internet y aparecieron nuevas formas de negocio, ¿sí? Y por supuesto, nuevas empresas como por ejemplo Amazon, en donde uno, no importa la distancia, tiene la posibilidad de adquirir, de comprar el bien, el producto que a bien desee. Utilizamos los canales digitales, tanto para pagos
y para solicitar el envío de estos productos hasta mi residencia o la residencia del cliente en definitiva. ¿Sí? Entonces el cliente se ha transformado en un consumidor global. También se aprovechan el auge de las redes sociales. Recordemos que en primera instancia el Internet simplemente nos servía para obtener información, como de consulta nada más, ¿verdad? Como ir a una biblioteca y sacar una fotocopia de un libro, pero obviamente con la gran comodidad que estoy desde mi hogar o desde mi casa, ¿sí? Para poder acceder a esta información. Pero con el aparecimiento, decíamos, de este tipo de empresas que aprovecharon la tecnología, pues las redes sociales empezaron a aparecer, ¿sí? Básicamente el Facebook, que fue la que dio inicio y tuvo un abrumador auge en el mundo occidental sobre todo, ¿sí? En donde todas las personas, eh, me parece, la gran mayoría, tenemos una cuenta en Facebook en donde podemos publicar mi estado de ánimo, a dónde he viajado. Es muy típico, muy común publicar imágenes de alimentos que me voy a servir o que me he servido, etcétera, ¿sí? De sitios que estoy visitando, pues transformó ese comportamiento de las personas, ¿sí? Hoy en día hay otras redes que igual han ganado mucha notoriedad como X, ¿sí? Como TikTok, en donde las personas utilizan ya no solo para obtener información de estas redes, sino, como se dice, para monetizar, es decir, ganar dinero gracias a las redes sociales. Hoy en día, una persona puede grabarse haciendo un video, si resulta gracioso, pues mientras más likes, tendrá un beneficio económico. Otras personas también se han dedicado a, a narrar ya sean historias, turismo, deportes, y han ganado notoriedad. Hoy día se los llama influencers, ¿sí? Y estas personas, pues, eh, ayudan a distribuir contenidos o también a generar contenidos, ¿sí? Para que las personas tengan mayor entretenimiento. Y prácticamente hoy, gracias al Internet, tenemos millones y millones de páginas que podemos visitar, tanto en la web como en las redes sociales. ¿Sí? Y esto obviamente lo que busca es mantenerse en el tiempo, lo que denominamos la sostenibilidad de la industria, de las empresas, de las personas. Y pues es difícil saber hasta dónde vamos a llegar. ¿Por qué? Porque sencillamente la tecnología está innovándose cada 3 meses, ¿verdad? Y ya esperamos los nuevos inventos, las innovaciones de productos que permitan mejorar nuestra calidad de vida, satisfacer alguna de nuestras necesidades y, por supuesto, como beneficio extra, darnos más tiempo libre para dedicarnos a otras cosas, a lo que nos guste, ¿verdad? Bien, decíamos entonces que todo esto se debe gracias a los estudios realizados por otras ciencias, como la psicología, la sociología y la economía. Desde el punto de vista de la psicología, la percepción es fundamental en todo tipo de acción del ser humano. Yo pregunto, ¿estarían ustedes dispuestos a subirse a un bus nuevo? Por supuesto que sí. Nos atrae, es moderno, ¿sí? Pero ahora, ¿tendríamos la misma intención para subir o viajar en un bus destartalado con unas llantas lisas? Pues me imagino que todos acertaron igual en la respuesta. No me arriesgaría, no me iría. ¿Por qué?
¿Cuál es la percepción de esto? La percepción es de peligro, ¿verdad? ¿Por qué? Porque si el bus está despintado, está destartalado, es decir, con latas, ¿no? ¿Sí? Con huecos tal vez, y peor aún, con unas llantas lisas, eso ya me está indicando que existe un peligro o un alto peligro para viajar en ese autobús. La percepción, la imagen que utilizan. Pensemos en un helado, del sabor que les guste, chocolate, vainilla, fresa, etcétera. ¿Sí? Pues inmediatamente nosotros asociamos lo que vemos con nuestros recuerdos. Eso es parte del neuromarketing también. Entonces, la psicología estudia, trabaja sobre la percepción que tienen las personas de lo que los rodea, de los productos, bienes y servicios que los rodea, además obviamente de las personas. También analiza cuáles son esos factores de motivación. ¿Qué motiva a la persona a hacer tal o cual cosa? Ejemplo, generalmente los padres, ¿sí? De los niños pequeños hacen pequeños sacrificios para o con el fin de que su hijo se encuentre en un excelente estado, ¿verdad? Hacen hasta lo imposible por cubrir o cumplir con las necesidades de los niños. Esto también lo que nos genera es un aprendizaje, ¿sí? Y el aprendizaje, obviamente, respetando que cada persona, cada individuo, somos diferentes, somos un mundo totalmente diferente al otro. Sin embargo, existen cosas en común, ¿verdad? Puede ser que la mayoría de situaciones o de condiciones de cada persona es diferente a otra, pero existen cosas en común, como hemos mencionado, ¿sí? Y esto, a través del aprendizaje, ¿sí? Pues permite identificar cuáles pueden ser esos deseos, esas demandas del consumidor o del cliente para que la empresa pueda satisfacerlos de la mejor forma posible, ¿sí? Y ahí viene también el análisis de la actitud. Una actitud positiva o una actitud no tan positiva también dice mucho de la persona, ¿verdad? Todo esto es interesante y todo esto es de, de suma importancia para las empresas, porque según esto, entonces podemos ofertar productos y generar ingresos para las empresas. Un ejemplo de esto, de la parte psicológica. Yo pregunto, eh, ¿cuántos de nosotros tenemos una camiseta de la selección del Ecuador? Posiblemente la gran mayoría. Habrá personas que tal vez no la tengan, pero no sucede nada, ¿verdad? Si no la tengo, ya ni modo, pero igual eso no me dice que no sea ecuatoriano, si no la tengo, ¿verdad? Tampoco dice que la persona que tiene una camiseta del Ecuador sea más ecuatoriano que yo, ¿verdad? Pero ¿cuál es la percepción? La percepción es que todos los que usan la camiseta, ¿sí? Se identifican con el país. Perfecto, y está muy bien. ¿Cuál es la motivación? Especialmente en el deporte, y hablemos del fútbol, ¿sí? ¿Cuál es la motivación para comprarme la camiseta del Ecuador? La motivación es, si yo miro un equipo que empieza a ganar, pues yo me quiero identificar justamente con ese equipo ganador, ¿sí? Y tengo la motivación y empiezo a exponer, ¿sí? Mi comportamiento, mis ideas incluso, portando la camiseta del Ecuador, sentirme un ecuatoriano y dar a entender a los demás, ¿sí? Que me siento orgulloso de mi país, ¿verdad? Motivaciones, mire, percepción, motivación, el aprendizaje y por supuesto la actitud de la persona. En el campo de la sociología, en cambio, hemos dicho, analiza la cultura, los grupos de referencia.
la influencia social, ¿sí? Y en cuanto a la economía, pues la teoría del consumidor, la racionalidad y la utilidad. La economía, obviamente, mira el comportamiento del consumidor desde su arista, desde el beneficio que le puede brindar el consumidor a la empresa en términos de dinero, ¿sí? En términos de ingresos. Mientras que la psicología eh, ayuda al marketing, ¿sí? Para identificar cuál es esa percepción, esa motivación, ¿sí? Cómo aprende y cuáles son las actitudes que tiene o puede tener el individuo frente a un producto o a un servicio. Mientras que la sociología, en cambio, analiza al individuo dentro de un conglomerado, dentro de un conjunto, en este caso, la cultura, ¿sí? Pero también los grupos de referencia y, por supuesto, la influencia social de, de estos grupos sobre los individuos. Aquí tenemos un ejemplo práctico de la evolución del consumidor digital en el Ecuador. Observen ustedes en las imágenes, en la década de los 80, de los 90 y principios del 2000, ¿sí? 2000, 2005, era bastante frecuente observar a las personas comprar la prensa escrita, los periódicos, ¿sí? ¿Por qué? Porque las personas dependían justamente de estos medios tradicionales. ¿Cuáles son los medios tradicionales? Radio, televisión, ¿sí? Básicamente, y la prensa, por supuesto. A eso se los conoce como los medios tradicionales. Sin embargo, hoy, gracias a la tecnología, hoy, gracias a que tenemos un aparatito en el que cabe en la palma de nuestra mano y tenemos una cantidad enorme de información que prácticamente no sabemos, en muchos de los casos, no se sabe cómo tiene que ser utilizada esa información, ¿sí? También es importante analizar cuáles son las tendencias, ¿sí? Y la tendencia es con el consumidor que cada vez el consumidor tiene mayores y en cantidad y en volumen, ¿no? De sitios para obtener información, ya sean redes sociales o sitios web en donde uno puede buscar cualquier tipo de tema o de situación y pues nos mantenemos informados, pero a la vez también somos exigentes, ¿cierto? El ejemplo que tenemos en esta presentación nos dice el crecimiento del comercio electrónico en Quito, por supuesto, ¿sí? Es decir, si ustedes van por mencionar Marketplace, ¿sí? Ahora se venden muchísimas cosas con esta vía. Podemos comprar prendas de vestir, artefactos electrodomésticos, lo que se nos ocurra, ¿verdad? Gracias al comercio electrónico, ¿sí? Entonces, hay que aprovechar las bondades, hay que conocer las características de cada uno de estos consumidores y luego armar esos famosos grupos, ¿verdad? Gracias a la segmentación, armar esos grupos que sean homogéneos. ¿Para qué? Para ofertarles productos similares, ¿sí? Bien, el comportamiento del consumidor es y tiene que ser analizado de distintas o desde distintas teorías, ¿sí? De hecho, existen las teorías del comportamiento del consumidor. La importancia de esto es justamente comprender cómo es que las personas analizan, ya sea una compra o una venta, cómo analizan ese proceso, ¿verdad? Para que luego, obviamente, eh, puedan
tomar decisiones, ¿sí? De compra y, y a su vez también identificar, ¿verdad? Cuáles son esos factores que influyen en la elección. Vamos a observar cuáles son, no son todas las teorías, pero son las fundamentales. La teoría económica clásica, por ejemplo, ¿sí? Aquella que nace o se da inicio con el aparecimiento de Adam Smith, ¿sí? Esta obviamente se basa en la racionalidad del consumidor. Sin embargo, el consumidor lo que busca es maximizar su utilidad con los recursos limitados que puede disponer, en este caso el consumidor, ¿sí? A esta teoría de Adam Smith se suma David Ricardo, un personaje que igual aportó de distintas maneras en, en el mejoramiento, ¿no? De esta teoría de la economía clásica. Y por supuesto, otro personaje muy conocido de esta época es Jean-Baptiste Say, ¿sí? ¿Qué es lo que hace entonces esta teoría económica clásica? Hemos dicho, eh, se basa en la racionalidad del consumidor. El consumidor busca, siempre va a buscar su utilidad en los recursos eh, limitados, ¿sí? El precio, el ingreso que se determinan o que determinan las decisiones de consumo también. Eh, Vamos a decir, un ejemplo, qué soy yo, compré una camiseta, ¿sí? En $30 y voy la próxima semana y ahora la camiseta ya no está en 30 sino en $35, ¿sí? Frente a al pago de $60, vamos a decir, ¿sí? ¿Qué es o cuál es el comportamiento de la persona? ¿Qué es lo que hace la persona si observa este tipo de situaciones, ¿no? En el mercado? Pues los clientes, las personas, los consumidores, lo que hacen es primero observar, ¿sí? La noticia o a su vez observar el contexto, ¿sí? Desde el punto de vista de una empresa o de una persona, ¿sí? Para que actúen de una manera lógica, al decir lógica, respetando, ¿no? Lo de las sociedades actuales, ¿sí? Y por supuesto que esta teoría económica nos sirve de base para analizar las demás teorías, ¿sí? Que tienen sus propias características como la siguiente. La teoría psicosocial. Bien, como os he dicho, en cuanto a la teoría psicosocial, pues esta trata de explicar el comportamiento a través de distintos factores que los denominan factores internos y factores externos, ¿sí? Dentro de estos factores, los internos, ¿sí? Clasificados como la motivación, la percepción, el aprendizaje, las actitudes y los factores sociales, ¿sí? Que se refieren al entorno, pues lo que buscan es establecer cómo, cómo es que esa motivación hace que las necesidades impulsen a la acción a los consumidores. En cuanto a las percepciones, trata de interpretar cómo es que ese entorno
influye en el comportamiento de la persona. En el aprendizaje, obviamente, analiza cuáles son esos cambios de conducta por experiencia. Y en cuanto a las actitudes, pues la predisposición, favorable o no, hacia un producto o servicio. También tenemos la teoría del consumidor simbólico y cultural. En esta, en cambio, el consumo eh, es asumido como parte de un acto cultural y simbólico, ¿sí? Ya sea basado en la tradición, basado en la costumbre, ¿sí? Así como los productos también se, gracias a este significado simbólico y cultural, pues nos permiten o le permiten a la persona asumir roles en donde el estatus cobra importancia, así como la identidad social, ¿sí? Hablemos, por ejemplo, de el consumo de alimentos típicos en nuestro país, ¿sí? El valor también no solo es la parte económica, la utilidad, sino en sí lo que representa para la persona, para el consumidor, este valor. Tomemos un ejemplo. En este caso, eh, yo como docente necesito comprar para mis sesiones de clases marcadores de tiza líquida. Los estudiantes también pueden comprar el mismo marcador, ¿verdad? Pero en este sentido, ¿para qué lo compra el estudiante? El estudiante lo puede comprar para realizar un trabajo, una tarea, es decir, de forma ocasional, ¿verdad? Mientras que para el docente, este tipo de productos, en este caso la tiza líquida, se transforma en una herramienta de trabajo. Por lo tanto, ¿para quién tiene más valor este producto en este momento? Para el docente, ¿verdad? No así para el estudiante, porque lo utiliza de forma no frecuente, esporádica o a su vez ocasional. Los productos, hemos dicho, transmiten un significado, ¿sí? Fíjense ustedes lo que sucedía en los fines de los 90, principios de los 2000, ¿sí? Había una marca de teléfono celular que gracias a la promoción, a la publicidad, al marketing en definitiva, pues tuvo una gran demanda, el famoso teléfono BlackBerry, ¿sí? Era sinónimo de estatus, era sinónimo de elegancia y por supuesto, por obtener esas características, el cliente, el consumidor estaba dispuesto a pagar sumas de dinero mayores que de los otros productos. Actualmente sucede lo mismo con el teléfono iPhone, ¿sí? Si ponemos una relación, pues el último iPhone, ¿sí? El iPhone 16 tiene un precio en el Ecuador, dependiendo de sus características, es decir, el premium, de alrededor de 1.500 hasta $1.800. Mientras que un teléfono de otra marca también reconocida puede estar sobre los 350 a $500. La diferencia es notoria. Sin embargo, las personas están dispuestas a comprar iPhones, ¿sí? Por el estatus que les genera. Y por supuesto, lo que buscan es pertenecer a un grupo social, ¿sí? Tener una identidad social y por supuesto, a través de estos productos
tienen la sensación, la percepción de que lo están logrando. Hemos dicho que el valor no solamente está en la utilidad, sino en lo que representa el producto. De ahí la importancia entonces para mucha gente de tener un producto costoso, pese a que la utilidad, los beneficios del producto sean similares a otros del mercado. También existen los enfoques contemporáneos. En esto debemos mencionar la neurociencia del consumidor, lo que hablábamos hace un momento sobre el neuromarketing. En este sentido, ¿sí? La neurociencia lo que hace es medir, tratar de medir y estudiar las respuestas cerebrales ante distintos estímulos, ¿sí? Que obviamente el marketing analiza para mirar la reacción de las personas. Por ejemplo, una explosión de colores. Las personas cómo reaccionan. Eh, ¿Cómo reaccionamos si observamos a un perrito, a un cachorro? ¿Sí? Pues las personas tienen y tenemos la tendencia, ¿verdad? A proteger a un animalito indefenso, pequeño. En el ejemplo podríamos decir, ¿qué tal si nos regalan un perrito de cualquier raza? ¿Sí? Este animalito prácticamente, ¿sí? Al menear su cola, al frotar su cuerpo eh, en nuestra pierna o permitir que el abrazo, ¿sí? Sentir el calor, pues el animalito se siente protegido y la persona, no importa si es hombre o mujer, niño, ¿sí? Adulto o anciano, generalmente la respuesta será de cariño, ¿sí? ¿Qué tal si cambiamos de animalito y tratamos de obsequiar una serpiente o una araña? La respuesta será muy diferente, ¿verdad? ¿Por qué? Porque el estímulo, ¿qué significado tiene? ¿O cuál es la percepción que tenemos de una serpiente o de una araña? Que pican, que son venenosas, que causan daño, que causan dolor, ¿sí? Y las personas no desean sentir eso. El caso contrario del perrito, que el perrito, en cambio, ¿sí? Eh, en el futuro se convertirá en un protector, pues entonces el estímulo ha sido distinto, ¿verdad? ¿Sí? Y la respuesta también distinta. Todo esto también se ayuda con la experiencia que viven las personas y en este sentido el marketing experiencial, ¿sí? Busca generar esas experiencias que el cliente, que la persona pueda recordar, ¿sí? Pero que los recuerdos sean perecederos, perdón, duraderos, no perecederos, que sean duraderos. En este sentido, quiere decir que no importa si el producto, el servicio se extinguió, el recuerdo va a mantenerse, ¿sí? A esto se lo conoce como marketing experiencial. Y esto es lo que causa que las personas sean fieles a un tipo de marca, a un tipo de servicio o incluso un tipo de producto. Hay que analizar también cómo esto de la neurociencia, estos enfoques contemporáneos, ponen énfasis en las emociones de las personas. Estamos diciendo que el marketing experiencial busca interpretar, conocer, interpretar, ¿sí? Estas experiencias memorables, pues lógicamente al poner énfasis en las emociones, ¿sí? Las emociones me dicen cómo está una persona, ¿verdad? Y pues
Si a esto le sumamos las vivencias que pueda tener y las sensaciones al momento de tomar una decisión de compra, pues ya está, ¿no? Es decir, ya podemos definir un perfil del consumidor. Al mencionar que son los énfasis o tener énfasis en las emociones, por ejemplo, Coca-Cola trabaja mucho en esto, en las emociones, ¿sí? ¿Qué es lo que nos vende Coca-Cola? Coca-Cola no vende una gaseosa, vende momentos de felicidad. ¿Por qué? Si ustedes se fijan en todos los comerciales, en los videos comerciales de la marca, siempre aparecen o familias o grupos de jóvenes o niños, ¿sí? Y en el centro está Coca-Cola. Al brindar con esta gaseosa, están compartiendo la familia. Entonces, es parte de la familia, ¿sí? Y si uno quiere estar feliz, pues debe consumir Coca-Cola. Es el mensaje que nos envía. Trabaja mucho en las emociones, ¿verdad? Siempre están las personas sonriendo en los spots publicitarios. Las vivencias, ya hemos dicho, ¿sí? Son esas expectativas, ¿no? La misma Coca-Cola, cuando hace ya varios años eh, era uno de los participantes y auspiciantes de Un techo para mi país, una casa para mi país, y pues sí, tuvo gran éxito el programa y de eso también aprovechó la empresa para generar mejor y mayor posicionamiento como una empresa responsable, ¿sí? Que, que se preocupa por el bienestar tanto de la sociedad como del ambiente, ¿sí? También podemos citar como ejemplo las tiendas de Apple, ¿sí? Que están diseñadas para generar una experiencia interactiva. Es decir, mm, el momento que ingreso a la tienda, eh, si lo solicito, me pueden facilitar uno de sus productos, perdón, mm, y en ese preciso instante interactuar con, con todos los medios digitales que están dentro de de estos sitios, ¿sí? Para mejorar esas experiencias interactivas. Por ejemplo, la realidad virtual, ¿sí? Entonces, cada vez está en mayor desarrollo esta realidad virtual y pues lo más lógico es que se le busque aplicaciones comerciales para poder influir sobre el comportamiento del consumidor y sobre todo tenga preferencia por mi producto o mi servicio, ¿verdad? Les propongo que realicen este pequeño ejercicio, analicen un caso real aplicando dos teorías diferentes de las que se ha visto en este curso. Seleccionen un producto o una marca reconocida por ustedes, ¿sí? Luego, expliquen, ¿sí? ¿Cuál es el éxito de esta empresa en el mercado? ¿Por qué creen o consideran que, que tiene éxito en el mercado? ¿Sí? Obviamente desde el punto de vista de la economía clásica, ¿sí? Luego pueden analizar el mismo caso, pero desde la teoría simbólica, ¿sí? Y esta teoría simbólica va a ir acompañada justamente con la parte cultural y psicosocial. ¿Por qué? Porque la parte simbólica, si bien eh, muchos en el Ecuador dirán, no, yo soy blanco o yo soy extranjero, está muy bien, ¿verdad? Sí. Eh, la idea es que la empresa pueda utilizar, y de hecho utiliza, esos símbolos de la cultura,
o del análisis que se pudo haber realizado, ¿sí? Sobre esa persona, sobre ese consumidor. Y pues decíamos, justamente, depende del enfoque que se le dé, ¿sí? Para que las personas, los consumidores, tengan una mejor interpretación y a la vez también, ¿sí? Pues puedan incrementar, ¿verdad? Este tipo de análisis de estos casos, ¿sí? Analicen entonces eh, con una empresa que ustedes conozcan y vamos ya poniendo en práctica el marketing, ¿verdad? Y dentro del marketing el comportamiento del consumidor, que es esencial, ¿verdad? De tal manera que si realizamos esta actividad, pues eh, tendremos un valor agregado y va a ser beneficioso, ¿no? En el transcurso de la carrera. Bien, habíamos hablado que existen distintos factores dependiendo, ¿no? Del enfoque que le quieran dar, ¿sí? Factores que influyen en el comportamiento del consumidor. Por ejemplo, podemos iniciar con los factores internos. Estos factores internos ya habíamos mencionado que son la motivación, la percepción, el aprendizaje, la personalidad y las actitudes, pues desde el punto de vista de la motivación, las empresas necesitan saber qué puede impulsar la compra de sus bienes y servicios, ¿sí? Por ejemplo, si una persona desea eh, tener estatus, ganar en estatus, pues ¿a qué va a recurrir? Generalmente recurrirá, ¿sí? a, a la compra, consumo de productos con precios altos, ¿sí? De marcas reconocidas. Eso le generará una satisfacción a la persona que no podemos definir si será corta o larga, pero en definitiva está generando un impacto en esa persona y obviamente la idea es que estos factores internos nos permitan identificar, ¿sí? Esas variables que a la postre serán utilizadas por la, por la empresa o por la industria para generar un mayor beneficio de sus ingresos a través del incremento de las ventas, ¿sí? En cuanto a los factores externos, estamos hablando de lo que son la cultura, decíamos, con sus valores, costumbres. Recordemos en el caso ecuatoriano, por ejemplo, si hablamos de gastronomía, es, es parte de nuestra cultura, es parte de nuestros valores y por supuesto nos genera una costumbre. Si hablamos de la gastronomía, decíamos platos típicos como, qué sé yo, el mote con chicharrón o los chochos con tostado, ¿sí? Que si bien son productos bastante económicos, considero, pienso, la gran mayoría de ecuatorianos los consumimos de muy buen agrado, ¿sí? Pero dentro de las culturas también existen o se pueden generar subculturas, las cuales, o más tarde, tratan de alguna manera de buscar su propio sitio, las subculturas, ¿sí? Decíamos que en cuanto a la cultura, los valores, las costumbres hacen y permiten, ¿sí? Que las personas consuman, ¿no? Los productos de, de su localidad, de su región, en este caso del país. En cuanto a la subcultura, se da una identidad o se busca alcanzar una identidad específica, ¿sí? Por ejemplo, los chicos actuales, los gamers, ¿sí?
los TikTokers, em, los YouTubers, ¿verdad? Que buscan es notoriedad a través de alguna actividad específica, qué sé yo, eh, poner música del recuerdo, boleros, pasillos, etcétera. Si yo me dedico a una sola línea, lo más seguro es que consiga gente que se vaya sumando al canal, ¿verdad? Y eso es lo que busca el marketing justamente con estos factores externos, ¿sí? Ingresar en las subculturas de los pueblos. Y por supuesto, estas culturas a través del tiempo se han dividido en clases sociales. Puede ser también por el nivel socioeconómico e incluso por descendencia. Y lógicamente va a influir mucho en las preferencias de los consumidores. Existen también los grupos de relevancia que influyen sobre las personas, tal es el caso de los amigos, los colegas del trabajo o incluso, ¿sí? Un artista o las celebridades, ¿verdad? ¿Cómo es esto? ¿Cómo funcionan entonces estos grupos de referencia? El ser humano, ¿sí? Busca siempre estar en sociedad, en grupos, ¿sí? Y en este caso, dependiendo de la edad, puede ser con amigos, puede ser con familia. Cuando estoy en el trabajo, tengo amigos, es muy posible que tenga también familia, ¿sí? Pero básicamente, ¿sí? La referencia la vamos a tomar de nuestros amigos o de nuestros compañeros. La opinión que nos den, pues será asumida con suma importancia por parte de la persona, del cliente, que busca integrarse en estos grupos de referencia. ¿Para qué? Para sentirse parte del grupo, ¿sí? Y por supuesto la familia, que es un factor externo muy influyente en cualquier tipo de toma de decisiones, ¿sí? La familia influye de tal manera en el consumo del hogar, ¿sí? Que dependiendo de esa independencia económica o de la obtención de ingresos para generar, ¿verdad? Eh, estatus o pertenecer a algún tipo de grupo, etcétera, ¿sí? eh, las personas que quieren destacar, entre comillas, hay muchos que buscan y tratan de consumir, ¿verdad? Productos de precios altos o incluso productos típicos, se incrementan los precios aprovechando estas condiciones, ¿no? Sobre todo de los factores externos, ¿sí? Veamos entonces cuáles son esas características del consumidor. Una de las características es la individualidad y la variabilidad de la persona. Cada persona, hemos dicho, es individual, es un ser único, y eso hace que tenga sus propios gustos y preferencias, ¿sí? Pero recordemos también que ha tenido influencia del entorno. Entonces, ¿sí? Eh, buscará cumplir con estas condiciones, ¿no? Con estas características de individualidad y de variabilidad. La influencia social y la transparencia también influyen, ¿sí? Como características en el comportamiento del consumidor. ¿Por qué? Porque el ser humano siempre toma como referencia o como modelo, ¿sí? A distintas personas. A través del tiempo, nosotros vamos tomando referencias de personajes, de personas, ¿sí? Que pueden estar en la misma familia o fuera de ella. ¿Y para qué hacemos esto?
pues justamente para emular, para seguir los pasos de esa persona que realizó que tiene ya una personalidad establecida, ¿verdad? Es decir, vienen a ser nuestros modelos a los cuales queremos seguir para ser similares o aproximarnos al menos lo más posible a esa persona. La exigencia también de inmediatez. El desarrollo de la tecnología ha provocado que todo sea muy rápido, ¿sí? Muy dinámico. Y la realidad del consumidor no escapa a esto. De ahí que siempre, en medida que el cliente conozca más sobre su producto, sobre su servicio, se volverá más exigente, ¿sí? Y por supuesto, tratará de que el servicio que le prestan, el producto que desea comprar, esté disponible lo más pronto posible, ¿sí? El conocimiento y el poder de decisión también es otra de las características. Cada vez más son las personas que se involucran, leen, buscan, investigan, ¿sí? Sobre algún producto en particular o algún servicio. Esto genera, cada vez que nosotros tenemos una experiencia, genera conocimiento. Y al tener conocimiento, nos volvemos más exigentes, ¿sí? En medida que el producto o el servicio pueda satisfacer mis necesidades, pues vamos a tomar esa decisión, ¿verdad? El poder de decisión, ¿sí? También debemos tener en mente y en cuenta la adaptación a la digitalización. Es decir, cada vez son más personas, pero no todas, un gran porcentaje no tiene todavía acceso, ¿sí? a a herramientas digitales. Por lo tanto, estarían en una desventaja, ¿verdad? Em, Pese a ello, pues el ser humano es muy adaptable, ¿sí? También debemos mencionar la búsqueda de autenticidad, ¿sí? El ser único. Siempre será importante, ¿sí? Que las personas busquen, sobre todo para sí mismos, ¿verdad? Lo auténtico, lo verdadero. Y obviamente a nivel externo también es, eh, es loable tratar de eh, llegar a una comunión, ¿verdad? Sí, y pues lograr una autenticidad también conforme avance el tiempo, y, y especialmente a nivel de instituto me refiero, ¿sí? Los consumidores también tienen como característica la búsqueda de estilo y de bienestar. Fíjense ustedes, ¿no? En nuestra sociedad. Eh, yo recuerdo hasta hace unos años antes de los 2020, este jugador, Ronaldo, del Real Madrid, imponía incluso la moda, ¿sí? Tiene un estilo y a su vez también tiene el bienestar. ¿Por qué? Porque fue un deportista, porque fue un personaje que sobresalió en un grupo social, ¿sí? Y pues porque quiere ser un referente, ¿verdad? Entonces, lo que tratan de hacer es buscar un estilo para adaptarlo, ¿sí? A la realidad del docente, de la persona, del vendedor, del cliente o del consumidor en definitiva, ¿sí? El estilo de vida es importante para un gran, sobre todo a nivel de adolescencia y de juventud, ¿sí? Para ellos es mucho más importante esta parte
de la búsqueda del estilo y del bienestar, mientras que aquellos que tienen em, mayores compromisos, podríamos decirlo así, o mayores responsabilidades, pues lamentablemente no tienen ese acceso, ¿no? O su acceso está limitado. Eso no quiere decir que las personas, ¿sí? Tengan un excelente estilo, estilo y bienestar, ¿no? Entonces, esas son como las características del consumidor. Si estamos hablando de que existen características, de que existen una serie de factores internos, externos que influyen, ¿sí? En el comportamiento de las personas, pues es necesario analizar eh, este tipo de factores, ¿verdad? Las influencias tecnológicas, hemos mencionado ya, son tan importantes y tienen un gran impacto, ¿verdad? Especialmente si utilizamos las redes sociales. Yo creo que no existe, bueno, al menos personas hasta los 50, 60 años, ¿sí? Desde los 5 años, básicamente, que tienen o disponen de alguna de las redes sociales del mercado, ¿sí? Esto hace que esas redes sociales puedan influir sobre, sobre la persona que está observando el, el- el bien, el producto, el servicio, ¿sí? A través de esas redes sociales. El e-commerce también es utilizado, aunque cada vez existen mayores adelantos en cuanto a eh, la publicidad, la promoción de los bienes y servicios, pues en el e-commerce se facilita mucho la compra en línea, ¿sí? Y generalmente lo que hace es dar opciones, ¿sí? Para que el cliente pueda investigar sobre cuál es la mejor opción para sí mismo. El Big Data, en cambio, nos permite una personalización de las ofertas. ¿Por qué? Porque tiene la disponibilidad, pero a la vez también, ¿sí? Se debe o tiene que, que seleccionar qué tipo de información, qué datos son de gran utilidad. La información, por ser información, no es totalmente útil, pero si la información la podemos clasificar y de eso adoptar, ¿no? Es decir, em, establecer ciertos parámetros, lo que nos va a permitir este Big Data es facilitar las acciones dentro de de esa organización, ¿no? Para la toma de decisiones, ¿sí? El Big Data entonces lo que hace es manejar gran cantidad de, de requisitos o de requerimientos y los arroja de una manera casi inmediata, ¿sí? En el ejemplo ustedes pueden observar, ¿verdad? Que se pueden enviar sugerencias de compra. Aquí tenemos un taller, ¿sí? Que ustedes pueden practicar, en donde lo que se pide es hacer un mapeo de de los factores en la compra, en este caso, de un teléfono inteligente. Ustedes pueden variar, ¿sí? Con el mapeo de factores en la compra de qué sé yo,
de una marca o de alguna fruta o verdura específica, ¿sí? Hablemos ahora entonces de este proceso de decisión de compra. Si ya hemos hablado del comportamiento del consumidor, cuáles son esos factores internos, externos que influyen en sus decisiones, pues debemos también analizar y, y comprender, ¿sí? ¿Cuál es ese proceso de decisión de compra? Y podemos partir de que básicamente, ¿sí? Existen cinco aspectos o cinco pasos eh, en donde se analiza el proceso de la compra, el proceso que sigue una persona para realizar una compra, ¿sí? Lo primero, el reconocimiento de la necesidad. Es decir, todos enfrentamos todos los días distintas dificultades, ¿verdad? Sin embargo, eh, debemos estar claros en cuáles son esos productos o esas situaciones que nos provocan una carencia o un deseo, ¿sí? Luego, se puede organizar por factores, ¿no? Tanto internos como externos, ¿sí? Para realizar algún tipo de actividad. Y por supuesto, estábamos comentando, ¿verdad? Sobre, sobre cómo las personas sienten esas necesidades. Aquí es en donde se conjugan, ¿no? Los elementos o los factores internos y externos para sentir una necesidad. ¿Por qué? Porque lo que para una persona puede ser una necesidad, para la otra persona tal vez no, ¿sí? Sin embargo, y gracias a investigación de mercado o a análisis de mercado, nos permite es tener más claro, ¿no? Este proceso y dentro de esto lo que es el reconocimiento de la necesidad, es decir, que se han generado por factores internos o externos, ¿sí? También la búsqueda de información eh, es el segundo paso de este proceso de decisión de compra, ¿sí? Una vez que enfrentamos o que comprendemos cuál es la necesidad, pues el consumidor va a buscar información sobre ese bien o servicio que necesita, ¿sí? Y bueno, en este sentido, la búsqueda de información básicamente es vía Internet. Pero recuerden que no todas las páginas de Internet son, son verdaderas, son ciertas, ¿sí? Al contrario, más bien eh, existe una gran cantidad, ¿sí? De, de elementos, de productos que ofertan curas milagrosas, que ofertan una, una serie de beneficios, ¿sí? Con la intención de captar a los clientes. Básicamente, si ya tenemos la necesidad, queremos y necesitamos comprar un bien, un producto, pues lo más lógico es buscar información acerca de ese producto, dónde lo venden, ¿sí? Y cuáles son los precios tentativos, ¿verdad? ¿Cómo podemos investigar esto? Gracias a la tecnología, el Internet, ¿sí? Pero también podemos servirnos o valernos de lo que opinen en, en los grupos de amigos, ¿sí? Los grupos familiares, si existen o no algún tipo de reseñas
¿sí? Si los encuentros son de manera física o, o virtual. Todo esto va a influir en el comportamiento del consumidor, el comportamiento de las personas. El tercer paso es la evaluación de alternativas. Propongamos un ejemplo para comprender mejor estos pasos del proceso de compra. Generalmente al mediodía, luego de o durante nuestra jornada de trabajo, la totalidad, me atrevería a decir, ¿no? El 100% de las personas que laboramos y los que no laboran también, enfrentamos una necesidad, un problema. El problema es la alimentación, ¿sí? En base a esto, pues ya tenemos detectada la necesidad, necesitamos comer, ¿sí? Buscamos información, ¿dónde puedo yo comer? Si estoy en mi sitio de trabajo o en mi hogar, ¿dónde puedo comer? ¿Sí? Una vez que encuentro la información, solicito más información y está muy bien. Una vez que tenemos ya las distintas ofertas de los distintos, de las distintas empresas oferentes, ¿sí? O vendedores, pues pasamos a evaluar esas alternativas. Decíamos el ejemplo de la alimentación, ¿sí? Y buscamos alternativas, un restaurante, un sitio de comida rápida. Dentro de la comida rápida hay una infinidad, ¿no? de, de comida que uno puede servirse. Evalúa la alternativa en este caso, ¿sí? De la persona, del consumidor, para diseñar estrategias, ¿verdad? En este caso, mirar cuáles son las actividades que debe cumplir, ¿sí? Y para esto es muy necesario que se tenga un, tanto un manual de procesos, ¿sí? Como también una base, ¿sí? Una base de datos que permitan identificar, ¿verdad? Primero la búsqueda de información y pues luego evaluar las alternativas, ¿sí? El consumidor lo que hace es comparar esas alternativas, ya sea en términos de tiempo, ya sea en términos de distancia, de dinero, etcétera, ¿sí? Y lo que se logra es, pues, priorizar los atributos, ¿no? De, en este caso, pues, de la alimentación, ¿sí? Evaluar alternativas. Si tengo el dinero suficiente, o si deseo comer algún tipo de plato especial, etcétera, ¿sí? Pasamos al cuarto paso, que es la decisión de compra. Una vez que hemos detectado la necesidad, que buscamos información, ¿sí? Y que observamos las distintas alternativas, el cuarto paso es justamente ya tomar la decisión de compra, ¿sí? En esto ya la decisión depende solamente del consumidor. Los esfuerzos que haya hecho la empresa en cuanto al marketing, publicidad, promoción, verán los resultados en la decisión de compra. Es decir, si el cliente decide comprar o no. Si decide comprar, quiere decir que tuvo efecto la parte del marketing, ¿verdad? Sí. De lo contrario, quiere decir que la empresa tiene debilidades o incluso podrían ser amenazas porque sus productos no tienen la atención adecuada, no tienen eh, las características suficientes para satisfacer una necesidad. De ahí que la decisión de compra
de los consumidores estará basado justamente, ¿no? En sus necesidades eh, primordiales y luego, pues, otro tipo de necesidades. Una vez que hemos comprado, en este caso estábamos diciendo de la alimentación, que necesitamos comer, buscamos información, dónde queda el sitio más cercano para comer, qué tipo de comida queremos, etcétera, ¿sí? Tomamos la decisión de comprar, sí, lo compramos, ¿verdad? Y una vez que hemos consumido el bien o el servicio, pues el consumidor enfrenta en su mente, ¿sí? Lo que se denomina el comportamiento posterior a la compra o post-compra, ¿sí? ¿Qué significa esto? Que todas las personas antes de comprar tienen una expectativa, aunque puede ser muy pequeña, depende del bien que se desea comprar, de la inversión, que no es lo mismo comprar, qué sé yo, un chicle, un caramelo, que comprar una casa, ¿sí? La expectativa es totalmente diferente, eh, las características pueden ser de igual manera diferentes, pero esto hace, ¿verdad?, que el sentimiento que enfrenta la persona sea de satisfacción o insatisfacción. Si está satisfecho, lo más probable es que vuelva por un nuevo producto, pero si no está satisfecho, pues lo más lógico es que empiece a hacer una mala publicidad con sus amigos, vecinos, etcétera, del entorno, ¿sí? En este punto, el consumidor generalmente opina, piensa eh, que ha ganado notoriedad, que tiene un cierto grado de, de autoridad, ¿sí? Y pues enfrenta todos esos sentimientos, ¿verdad? Si está o no satisfecho. Si quedó satisfecho, seguramente vuelva por otro producto y es el principio de una fidelización del cliente. Caso contrario, pues el comportamiento de la persona no volverá a comprar, simplemente mirará otra opción. Aquí tenemos un caso práctico, ¿sí? El Customer Journey en Ecuador. El servicio es la plataforma de streaming, ¿sí? ¿Cuál es el reconocimiento de la necesidad? Tener entretenimiento en el hogar. ¿Dónde vamos a buscar? Podemos buscar en el Internet, podemos buscar en revistas especializadas, revistas y planes o en reseñas de otras plataformas, ¿sí? Y pues esto lo que hace es, en el caso de la plataforma de streaming, decíamos, el reconocimiento, ¿sí? Que es la necesidad de entretenimiento en el hogar, la búsqueda para revisar planes y reseñas de distintas plataformas, la evaluación, ¿sí? Eh, comparar distintas opciones de bienes y servicios según lo que desee, ¿no? El consumidor. Cuando toma ya la decisión, entonces elige, en este caso, en este ejemplo, la suscripción, ¿verdad? ¿Sí? El- Al canal que esté o que vaya a utilizar para la fidelización o el consumo de los distintos productos que el consumidor desea adquirir, ¿verdad? En este caso, como se trata de la plataforma de streaming, la decisión primero evaluará, ¿no? Los catálogos, los costos de cada una de las operadoras, ¿sí? Y por supuesto, de la calidad, ¿no? De
de cómo se transmite el mensaje o cómo asume el mensaje el consumidor. Y decíamos, el post-compra, que no es más, ¿no? Que esa satisfacción que puede sentir el consumidor al compartir contenidos, ¿no? En redes sociales. Junto a esto, es importante señalar que se debe aplicar la segmentación de consumidores y el análisis de mercado. Dentro de esto, la segmentación lo que hace es dividir a la población, lo que es el universo o el tamaño del mercado, en grupos homogéneos, en grupos pequeños, pero que tengan intereses comunes, ¿sí? O preferencias comunes. A sus miembros me refiero, a los del grupo, ¿sí? También permite identificar necesidades específicas, ¿sí? De esos grupos o incluso de personas eh, para poner, obviamente, ¿no? Para poder diseñar estrategias y tácticas que puedan atender a estos grupos de clientes potenciales. Eh, Facilita también, ¿no? El diseño de las estrategias de marketing para que sean o que resulten lo más efectivas posibles. Para segmentar, nos servimos de varias herramientas como las variables de segmentación. Estas variables están en función de un aspecto geográfico, demográfico, psicográfico y conductual. Las variables geográficas están en función de ese territorio, ¿verdad? Que puede ser el país, la región, clima, área rural, urbana, etcétera. ¿Sí? Las demográficas, en cambio, están en función de ciertas características particulares, como son la edad, el género, ingresos, nivel educativo, ocupación, ¿sí? E incluso la religión es considerada dentro de las variables demográficas. En cuanto a las variables psicográficas, tenemos el estilo de vida, la personalidad, los valores, ¿sí? Y las conductuales, en cambio, pues lo que desean saber o lo que la empresa desea saber mediante estas variables es cuáles son esos hábitos de consumo o hábitos de compra, si existe o no, o a qué tipo de producto o marca o empresa el cliente es leal, ¿sí? ¿Cuál es la frecuencia de uso de los distintos bienes y servicios? Eso también es importante, ¿no? Dentro de estas variables de segmentación. Para acompañar esta segmentación y obtener la información necesaria o a su vez lo que se denomina el levantamiento de información, pues se pueden utilizar distintas técnicas, ¿sí? De análisis del mercado. Básicamente, entre las más utilizadas, dependiendo del tipo de investigación que se realice, están las encuestas y las entrevistas, ¿sí? Estas son fuentes primarias que nos ayudan y recopilan información directa del consumidor. En cuanto al focus group, ¿sí? Lo conforma un grupo de personas que pueden ser de 6 a 12 y hasta 14 personas como máximo, ¿sí? Para explorar las percepciones y motivaciones que tienen tanto de manera individual como en grupo, ¿sí? El análisis de datos, habíamos dicho, el Big Data, ¿sí? Para detectar patrones en el consumo, ¿sí? El benchmarking, que no es otra cosa, una estrategia que nos permite comparar a la empresa con la competencia, ¿sí?
y pues en un futuro, eh, utilizando esta estrategia del benchmarking, entrar a competir en un mercado eh, que puede ser la competencia bastante agresiva, ¿verdad? Sí. Aquí tenemos un ejercicio para definir el perfil del consumidor meta. Basado en la segmentación realizada, pues podemos establecer, ¿verdad? Eh, Vamos a tomar como el producto una bebida energética natural. ¿Cuál es el segmento geográfico? Pues básicamente las zonas urbanas. El segmento demográfico, ¿qué personas son las que utilizan este tipo de productos, de bebidas energéticas? Generalmente son jóvenes entre los 18 a los 30 años, ¿sí? Eh, por el segmento psicográfico, lo que se busca es que las personas que vayan a ser seleccionadas tengan un estilo de vida activo y saludable, ¿sí? Y por último, pues dentro de la parte conductual, los consumidores que básicamente lo que buscan es tener una fuente de energía para cubrir sus necesidades, ¿no? En este caso hablábamos de la bebida energética natural, ¿sí? Entonces, eh, el estilo de vida de la persona activa, saludable, hace que busque nuevas alternativas de obtener energía, mientras más rápido, mejor. Y si me puedo ahorrar dinero, pues perfecto, ¿cierto? Y esto, con la información que hemos obtenido de la segmentación y de los análisis de tanto de los factores internos como externos, entonces podemos ya diseñar estrategias de marketing que serán o están basadas justamente en el comportamiento del consumidor. Por ejemplo, tenemos estrategias de diferenciación y de posicionamiento. Las de diferenciación, ¿sí? Para diferenciarme del producto de la competencia, ¿sí? Que no sea el mismo, que no sea como la apreciación de mucha gente que dice, pero es lo mismo, es el mismo producto. Pues no. La diferenciación busca crear, generar algo diferente en el producto o en el servicio, crear un nuevo atributo, algo que sea diferente, ¿no? A los demás, para destacar. El posicionamiento, pues todas las empresas desean tener un posicionamiento en la mente del consumidor, ¿sí? ¿Qué es el posicionamiento? Es el grado de recordación que tiene una persona para un producto o una empresa o un servicio, ¿sí? Ese es el grado de recordación. Por ejemplo, si yo les menciono cuál es la gaseosa más vendida a nivel mundial, pues todos me van a responder Coca-Cola, ¿sí? Eso es posicionamiento. Esa marca está prendida, ¿no? En la mente del consumidor, ¿sí? Pero si yo les pregunto, ¿cuál es la marca de camisa más vendida en el Ecuador? Lo más seguro es que ya no me puedan responder. ¿Por qué? Dos situaciones. Una, desconozco el producto, no sé a qué se refiere. O dos, la empresa no se ha preocupado de establecer o de planificar, ¿sí? Con la ayuda del marketing, acciones o situaciones que le permitan a la empresa posicionarse mejor en el mercado. La consecuencia de este accionar hace que las empresas utilicen el marketing relacional, especialmente para alcanzar la fidelización de los clientes.
Básicamente, el marketing relacional utiliza estrategias centradas en mantener unas relaciones duraderas, perennes con sus clientes, ¿sí? Trata de, como suele decirse, le miman al consumidor, le miman al cliente, de tal manera que el cliente se sienta bien y no tenga deseos de ir a la competencia o por otro producto diferente, ¿sí? Para esto es necesario que las empresas elaboren programas de fidelización y de recompensas. Hay muchas empresas, sobre todo en el Ecuador, en los supermercados, que utilizan esta estrategia con las famosas cartillas de puntos acumulables, ¿sí? Cada cierto número de puntos acumulados más una pequeña cantidad de dinero, la persona, el cliente, puede acceder a los productos ofertados, ¿sí? En ese programa de fidelización. En cuanto a las estrategias digitales, siempre se puede utilizar el neuromarketing, ¿sí? Recuerden, eh, aquel que busca establecer o determinar, sí, investigar cuáles son esas respuestas emocionales y cerebrales del cliente, de los clientes. El inbound marketing para atraer clientes con un contenido de valor, es decir, clientes que estén predispuestos, si es necesario, a pagar más por un producto o por un servicio diferenciador. El remarketing, ¿sí? Que busca impactar a los usuarios que ya tienen un interés. Entonces, para fidelizarlos hay que insistir, hay que impactar a esas personas para que o sean nuestros clientes, ¿sí? O incluso eh, sean o, o tengan la figura de un socio estratégico que la empresa, ¿sí? Puede confiar en que este cliente le haga una buena publicidad y con esto, pues, captar nuevos clientes para sus productos o servicios, ¿sí? Aquí tenemos varios temas como casos de estudio que cada uno de ustedes puede resolver. Por ejemplo, Nike con sus campañas motivacionales y la comunidad digital, ¿sí? Cuando apareció el famoso Just Do It, ¿sí? Hazlo. KFC con su adaptación cultural, ¿verdad? A los menús locales, ¿sí? Por ejemplo, el arroz con pollo. Pilsener tiene una conexión emocional basada en el deporte más popular en el Ecuador, en este caso el fútbol, ¿sí? Y podemos plantear también un proyecto final, ¿sí? En donde podemos trabajar en grupo y esto nos sirve para, tanto para el desarrollo de habilidades, ¿no? De manejo de grupos o en el desempeño de cada persona como miembro de un grupo, ¿sí? ¿Qué pueden hacer? Pues primero seleccionar un producto o servicio, luego analizar el comportamiento de su consumidor meta, posteriormente diseñar una estrategia de marketing con justo estas palabras, ¿no? Eh, de diferenciación, fidelización, adoptar la parte de la digital, ¿no? Para el aprovechamiento de la tecnología, ¿sí? Bien, todo esto se puede desarrollar un proyecto, ¿no?
comportamiento del consumidor. Y eso es todo en cuanto a esta asignatura. La intención es que toda esta información sea de gran utilidad para todos y cada uno de ustedes. Muchas gracias por su atención.